Comenzamos la sesión de este pleno ordinario del mes de julio de 2018 con el expediente 13.341/2018, aprobación de actas anteriores. Sí, yo una puntualización. Bueno, buenas tardes en primer lugar. En cuanto al expediente, el punto número 4, el expediente 13.830. Perdón. Que no. ¿Ahora me oye? Sí, perdona. El número 4, ¿vale? El expediente 13.831 del tema del transporte de agropriego, que en el acuerdo pone que se queda sobre la mesa. Y según yo tengo anotado, se quedaba sobre la mesa y que se elevara a la consulta a la Junta de Andalucía, no solo que se quedara sobre la mesa, ¿vale? ¿Alguna apreciación más al acta de...? Bueno, si no hay ninguna apreciación más a la acta, entiendo que se dan por aprobadas. Pues, se dan por aprobadas, entonces. Pasamos al punto número 2 del orden del día, expediente 17.879/2017 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, solicita la declaración de interés. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda para que pueda informar de este punto. Hola, buenas tardes. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía solicita la declaración de especial interés de utilidad municipal de la actividad económica que desarrolla y la aplicación de la bonificación del IBI en la vivienda de protección oficial que tiene en este municipio. El informe propone la desestimación de esta bonificación, puesto que se incumple uno de los requisitos principales establecidos tanto en nuestra ordenanza fiscal número 1 como en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que es que el edificio donde se esté pidiendo esa declaración de especial interés de utilidad municipal y la correspondiente bonificación, en ese edificio se desarrolle una actividad económica. Como no es el caso, se propone la desestimación y en Comisión de Hacienda se vota por unanimidad conforme informe. Entiendo, ¿hay algún cambio en el voto? ¿Se pasa a la votación de los grupos? ¿Se ratifica? Sí, bueno, pasa. Participa. Buenas tardes. Yo voy a votar conforme informe, como hice la comisión, pero sí que quiero hacer una pequeña reflexión en la cual un ruego, reflexión para todo el Pleno, de buscar algún tipo de alternativa, porque estamos hablando de viviendas que, aunque es verdad que la Ley de Haciendas Locales pues, no lo permite, como hemos podido ver y como viene indicado en los propios informes, estamos hablando de viviendas en las cuales pues, no se da una actividad mercantil de beneficio económico en modo alguno, es una institución pública como el Ayuntamiento y cubre una función únicamente social, ya que estamos hablando de viviendas de alquileres para personas en riesgo de exclusión que en algunas ocasiones rondan los 30 euros o, en cualquier caso, siempre por debajo de los 100 euros. Así que, bueno, el sentido del voto es este, pero planteando que intentemos buscar alguna alternativa para ver si en el futuro pues, podemos darle una vuelta a este expediente. Grupo Andalucista. Buenas tardes, a favor. Grupo Socialista. A favor. Grupo Popular. Mantenemos el dictamen de la comisión. Entiende, entonces, aprobado este punto. El punto número 3, que era el expediente 1668/2018, en comisión se pidió unos informes, por lo tanto se acordó que mientras no estuviese esos informes, que se quedase sobre la mesa del Pleno. Entiendo que es así, por lo tanto se quita no se ve en el orden del día. Y pasaríamos al punto número 4, el expediente 13.297/2018, reconocimiento extrajudicial de crédito. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda. Este expediente es un reconocimiento extrajudicial de crédito de factura del ejercicio anterior por importe de 13.658,95 del Ayuntamiento únicamente en este caso. La relación se vio en la Comisión de Hacienda. El Grupo Popular se reservó el voto a pleno
No sé si quiere hacer alguna pregunta, ver alguna cuestión de la relación, si no correspondería emitir el voto. Sí. Solamente hace constar una pequeña cosa y una pequeña aclaración. Conforme a la limpieza y encamisado del pozo de las Lagunillas, 7.235,80 euros que se han gastado, que no han servido para nada, no se ha profundizado más en el pozo, no se ha hecho absolutamente ninguna mejora para el pozo, simplemente no había agua, no se pudo profundizar nada. Antes de haber realizado esa acción, se tenía que haber visto que era factible realizar la acción y haber podido profundizar más para sacar más agua. Es decir, se han gastado 7.235 euros para nada. El concejal de Infraestructura quiere informar para poder aclarar cómo se ha arreglado y para qué ha servido esa limpieza, que creo que es también importantísima. Paz, tiene la palabra. No sé si llega. Llegará ahí, ¿no? Buenas tardes. Sí. Bueno, el Pozo de las Lagunillas, como usted sabe, bueno, no lo sabe, porque no lo sabe, o no quiere saberlo, sabe usted que se ha hecho un aforamiento del pozo, porque justamente a mitad del tramo, no sé si a la altura del 1,50 y tanto, usted sabe que tenemos unas tierras arcillosas en Lagunillas, y esas piedras, esas tierras han hecho que el tubo de PVC que estaba canalizado pues ceda. Se ha obstruido y entonces en ese aforamiento, en esa limpieza, se ha repuesto la camisa de ese pozo. El pozo tiene agua. Después en Lagunillas se ha seguido interviniendo en Cañatienda, se ha limpiado también, se han estado haciendo otras acciones, las cuales hemos recuperado el caudal que necesita la aldea. Y, por supuesto, el aforamiento del pozo ha sido correcto, ha sido necesario y se seguirán haciendo actuaciones para que, tanto por Cañatienda, tanto como este pozo, podamos alimentar bien el suministro de la aldea y no tengamos más problemas. Gracias. Pues entonces el gerente de la empresa de agua, dependiente de aquí del ayuntamiento, porque es una empresa mixta, no dice la verdad o aquí falla algo. Entonces, al presidente de la empresa de agua, señor Marmos, aclárele al gerente de la empresa de agua que miente, porque ni se ha profundizado más, ni según él era necesario esa actuación. Y el pozo tiene agua porque ha llovido, lógicamente, lo mismo que la fuente de Res tiene agua. Entonces, aclárenlo con el gerente y que el gerente no lo aclare a nosotros. De todas maneras, lógicamente, hay que pagar lo que se haya hecho, pero las cosas no se pueden hacer a salto y mata. Abstención. Muy bien, seguiremos actuando allí donde sea necesario y donde ustedes no hicieron nada, para poder mejorar las condiciones de los vecinos que viven tanto en el núcleo urbano de Priego como en el núcleo de las aldeas. Con vuestra negativa a que se pueda actuar, a que se pueda hacer cualquier acción beneficiosa, se seguirá actuando para poder, y vuelvo a repetir, un problema tan grave como era que ese pozo que era necesario, como bien ha dicho Juan, años y años de no haber hecho absolutamente nada, las condiciones en las que estaba, hacía necesario esa limpieza de ese problema. Pero se dirá explicaciones al gerente para que por escrito, porque aquí se dicen muchas cosas para que por escrito pues lo pueda aclarar. Por tanto, que con los votos a favor, aunque no sean emitidos, si quieren emitirlos, participa Priego, Grupo Andalucista, Grupo Socialista y la abstención del Grupo Popular. Se aprueba este reconocimiento extrajudicial de crédito. Pasamos al punto número 5 del orden del día, expediente 13.298/2018. Expediente número 16 de modificaciones presupuestarias del Ayuntamiento. Le paso de nuevo la palabra a la presidenta del área de Hacienda para que pueda informar. La modificación que se trae esta tarde a pleno es tanto unos 3 créditos extraordinarios, concretamente, como 3 suplementos de crédito. Los créditos extraordinarios son los siguientes: 961,04 euros para la adquisición de los
trajes de los Reyes Magos son trajes que se compraron en el ejercicio anterior y no se pudieron pagar. También se prevé se propone la compra de un termostato y control remoto del aire acondicionado del repetidor de Zagrilla. El importe son 289,43 euros y también se propone un crédito extraordinario de 1.000 euros para poder acudir al primer encuentro provincial de infancia y adolescencia. Igualmente también se realizan 3 suplementos de crédito, que son los siguientes: para mantenimiento, instalación, maquinaria y utillaje del Teatro Victoria, 9.810,57 euros para hacer frente a varias actuaciones de reparación del aire acondicionado de todo el sistema que fueron necesarias también en el ejercicio anterior y quedaban pendientes de pago. 4.000 euros se suplementa el proyecto de rumbo a clase para poder seguir con este proyecto en el ejercicio, en el curso 2018-2019, puesto que es un proyecto que ha tenido bastante interés y aceptación por todo el mundo. Y por último, un suplemento de crédito de 1.082 euros para poder acometer la cobertura del foso del Teatro Victoria. Las bajas de estos créditos se proponen todas ellas con partidas de las propias áreas afectadas. En Comisión de Hacienda, el Grupo Popular creo que votó a favor. Entonces entiendo que dictaminado por unanimidad. ¿Hay algún cambio en el sentido del voto? ¿Hay algún cambio en el sentido del voto? Por lo tanto, se entiende aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto 13.433/2018, la adhesión del Pleno de este Ayuntamiento a la candidatura que va a presentar la Cofradía, la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de la Santa Veracruz, Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la Esperanza, para el reconocimiento e inscripción en el registro general del Patrimonio Histórico Andaluz como expresión cultural de especial protección de la celebración del prendimiento de Priego. Como bien sabe, la Hermandad está trabajando y va a presentar en los próximos días un expediente a la Junta de Andalucía para solicitar la inscripción en el Registro General del Patrimonio Histórico Andaluz y solicita la adhesión y el apoyo de este Pleno a esa candidatura para que pueda ser inscrito esta celebración, que es patrimonio inmaterial de nuestro pueblo, y pueda de esa forma conservarse, difundirse y también promocionarse. No sé si hay algún grupo que quiere intervenir o se entiende, pues, apoyada por unanimidad de los grupos la propuesta, para que puedan, además, si tenían cierta urgencia también, pues, si mañana puede tener el acuerdo plenario, porque querían presentarlo dentro de este mes de agosto. No. Pues pasamos al punto número 7, expediente 13.346/2018. Si no hay problema, si podemos el punto 8 verlo, aunque estaba fuera del orden del día, antes de pasar al debate de las mociones, que era el que se tenía que incluir de urgencia. El punto, si no hay ningún inconveniente, para separar. No, el Grupo Popular, entiendo que el portavoz ha sentido de que no había problema para poder hacer el cambio. Bueno, pues le paso la palabra a la delegada de personal, teniente alcalde, para que pueda informar. Se vota la inclusión, ¿vale? En la urgencia y la inclusión, sí, y en el orden del día, pero primero que lo pueda exponer para explicar lo que es y se pasa a la votación. Bueno,
Bueno, paso a exponer en qué consiste este expediente. Ya vino al pleno ordinario del mes de mayo y pasó por la correspondiente comisión informativa de ese mes, pero si bien se dejó encima de la mesa por la conveniencia de poderlo debatir en el seno de la Mesa General de Negociación con todas las secciones sindicales que forman parte de este ayuntamiento. Con fecha de 30 de noviembre de 2017 se acuerda por parte de este pleno aprobar la adscripción, pero en este caso de una forma definitiva, de una empleada municipal en el puesto que hay vacante de ordenanza en el área de servicios sociales, y todo ello provocado por motivos de salud. Conforme nos ampara el artículo 45 del convenio colectivo que impera en este ayuntamiento y que habilita para dicha adscripción que se pudiera hacer. Cuando se hace esa adscripción del puesto de trabajo de una forma definitiva, por omisión, no se contempla la adscripción también de forma definitiva de la plaza. Se hace una propuesta por parte mía, que es firmada con fecha de 21 de mayo de 2018. Consta en el expediente el informe emitido con carácter favorable, el informe de Secretaría, diciendo que lo que se propone por parte de la delegada de personal se puede llevar a cabo, pero si bien es necesario puntualizar una serie de cuestiones que son las que se contemplaron este pasado lunes en la Mesa General de Negociación y cuyo dictamen aparece también en el expediente. No se trata de otra cosa sino de una promoción horizontal dentro del mismo grupo profesional, que es en definitiva lo que se pretende, y es posible siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos que en este caso se cumplen. Que se acredite la permanencia mínima de 2 años en la misma categoría profesional, y esto no es problema, ya que esta persona tiene una antigüedad mayor y es de la misma categoría profesional, de grupo 5. Que se cumplan los requisitos exigidos para acceder a esta categoría, de que se trate, cosa que tampoco es impedimento, puesto que accedió a la plaza de limpieza de edificios municipales por medio de una oposición libre y, por tanto, reúne los mismos requisitos al ser de la misma categoría, y que se realice un proceso, aquí es donde nos encontramos con el inconveniente y es lo que deberá de realizarse, sobre todo para garantizarle a ella la mayor seguridad jurídica posible. Que se realice un proceso de promoción interna horizontal consistente en un concurso de mérito en función de la experiencia y del mérito profesional, pues esto así lo exige el convenio colectivo, y que se ajuste a los principios de igualdad, mérito, capacidad, así como los de publicidad, transparencia, imparcialidad e independencia. Y se deben de elaborar unas bases y designar un órgano de selección. Todas las secciones sindicales, incluidos los grupos políticos que componen la Mesa General de Negociación, votaron a favor, con lo cual entiendo, sobre todo para darle, como ya he dicho, la mayor seguridad jurídica a esta movilidad o promoción horizontal dentro de la misma categoría profesional, algo que permite tanto la ley como el artículo 45 de nuestro convenio colectivo. Y antes de terminar, sí que me gustaría agradecer personalmente y públicamente a la persona que durante 1 año lleva detentando única y exclusivamente la limpieza en este ayuntamiento. Como sabéis perfectamente, aquí hay 2 plazas de limpiadora, una de ellas en las que se ha hecho esa adscripción, primero provisional y luego definitiva, a la vacante que quedó en Servicios Sociales de Ordenanza, con lo cual esta plaza o este puesto de limpieza en edificio queda libre, y solamente durante este último año hemos tenido una limpiadora para llevar a cabo toda la tarea de limpieza del ayuntamiento. Y sí que me gustaría, a través de este pleno, reconocer la labor que día tras día realiza Soledad Garrido. Muchísimas gracias. Ahora se entiende o se vota la urgencia por parte de los grupos, aunque lo había puesto pero no sabía votar, o sea, por los portavoces, y se somete al dictamen de los miembros. Participa Priego. A favor, y me sumo a las felicitaciones a la limpiadora. Bueno, grupo socialista. A favor, Grupo Socialista. A favor, y como no también, pues sumarnos a esa felicitación. Grupo Popular. A favor. Bueno, por supuesto, además, aunque las felicitaciones, como son extensas y largas, pero sí hay que hacer un reconocimiento a Sole, porque siempre está, ¿no?, con una sonrisa, con buena voluntad, a pesar, ¿no?, pues de que hay épocas en las que tiene muchísimo trabajo, que le pasa a gente distinta, y siempre está con ese ánimo de querer ayudar, de querer, ¿no?, hacer bien su trabajo, y es de agradecer encontrarse empleados públicos con esas ganas de trabajar. Pasamos
Pasamos ahora al expediente 13.346/2018, mociones presentadas por los grupos políticos. En primer lugar, la moción que presenta el Grupo Popular para la creación de una concejalía de inclusión para personas con... Bueno, se vota la urgencia... No, perdón, estaban todas vistas. Sí. Y la tercera sí. La tercera sí. Bueno, estas no se habían visto en comisión. Le paso la palabra al portavoz, en este caso, para defender esta moción, a Javier. Muchísimas gracias. Antes de empezar y antes de pasar a lo que es la exposición de motivos de esta moción, quería explicar un poco por qué viene esta moción, por qué la traemos y de dónde nace pues, esta moción. Hace un tiempo nació en Priego un movimiento de gente sensibilizada con el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Un movimiento que rápidamente se extendió y que a día de hoy y en pocos meses cuenta con gente de toda España trabajando para ello. Entonces nosotros, como parte de ese proyecto, creíamos que era responsabilidad nuestra también trasladarlo al ayuntamiento, a la corporación, ya que se está trabajando en un tema tan sensible como la inclusión de la discapacidad. ¿Por qué dejar y por qué, si nosotros como políticos al final tenemos que traer a este pleno lo que consideramos que podemos aportar? Y no antes de empezar, como decía antes, quería agradecer públicamente pues, a gente que ha sido muy importante en este proyecto, como Pilar Pineda, la gerente de Albasur, Silvia Mérida, psicopedagoga de Albasur, que ha trabajado muchísimo en este proyecto, y Ángela Carrillo, que ha sido un poco el alma y la impulsora de esta moción. Esta moción, el crear una concejalía de inclusión es algo que, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido investigar, no existe en ningún sitio. O sea, es algo que es pionero en España. Lo que sí nos llama la atención es cómo, habiendo una Dirección General de Discapacidad en el Ministerio de Sanidad y de Igualdad, cómo habiendo estos elementos en las diferentes autonomías, los ayuntamientos, que al final son los que estamos más cercanos a los ciudadanos, no tengamos nada que recoja esto. Trabajamos en barreras arquitectónicas, porque se trabaja de infraestructura, se hacen proyectos, pero no tenemos algo tan importante como una concejalía de inclusión sobre discapacidad. Y, de hecho, el director general de discapacidad nos reconocía que él no conocía ningún ayuntamiento que la tuviera. Pero es algo que no nos debería extrañar, porque ya en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2016, de la ONU, nos dice que hay que promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Con lo cual, es algo que debería ser tan normal y tan natural el que desde una corporación se trabajara en este asunto y sobre todo darle a estas personas con discapacidad la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad, porque hasta ahora, y aunque parezca mentira y se haya avanzado en los últimos años en el mundo de la inclusión de la discapacidad, se siguen teniendo muchísimas barreras, y ya no solo físicas, sino mentales e intelectuales. Por ello es fundamental la toma de conciencia por parte en este caso, de esta corporación, para adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes que sensibilicen a la sociedad, se promueva la lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, impulsando las capacidades y aportaciones, como he dicho antes, de dichas personas. Con lo cual, esta moción nace a partir de la necesidad de incluir de forma plena a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Vuelvo a repetir lo que decía antes, que se ha trabajado mucho en el tema físico, pero quizás muy poco en la inclusión con otro tipo de discapacidades. La discapacidad, como refleja la moción, es uno de los factores que componen la denominada diversidad. Se habla mucho de diversidad, pero siempre se ha atendido más, y eso en asuntos sociales, donde quizás se trabaja más en este aspecto, a otro tipo de diversidades diferentes a lo que es la discapacidad. Exclusión social, inmigración, pero siempre hemos dejado de lado un poco a las personas con discapacidad.
y, evidentemente, como decía antes, las administraciones locales son las más cercanas a las personas, deben de acoger la bandera de la inclusión y ponerse al frente. Queremos que esta concejalía sea una concejalía absolutamente transversal, porque al final nosotros tenemos que intentar que desde el nacimiento de todos los proyectos ya vayan encausados con una visión de inclusión, tanto no solo en infraestructura, en obras, que de hecho ya se hace, sino también en cultura, en festejos, en cualquier cosa que se organice. Tenemos que ver que hay gente que no tiene acceso. Y no solo trabajar en lo que son las barreras arquitectónicas de manera física, de espacios, de recorridos cómodos para las personas con discapacidad, sino en la parte cognitiva, en la parte de que cuando venga una persona con discapacidad seamos capaces de tener las herramientas para que se pueda comunicar, para que podamos entender y para que ellos puedan rellenar lo que es un simple formulario. Es por todo esto por lo que nosotros lo que proponemos al Pleno pues es crear la Concejalía de Inclusión para las Personas con Discapacidad, dotarla de una partida presupuestaria propia para llevar a cabo esas acciones, aunque también se pueden llevar a cabo muchísimas acciones que no dependen de una dotación económica, y entendemos que deberíamos solicitar a la Diputación la creación de una delegación provincial al respecto, que entendemos que no la hay, así como que se le transmite a los distintos pueblos. Yo sí deciros que de la asociación que se creó, que es la Academia Europea de la Inclusión para las Personas con Discapacidad, una vez presentada en el Ayuntamiento de Priego, porque queríamos que fuera pionero, se va a trasladar a la Federación Española de Municipios para que, si lo venga bien, pues lo trasladen a los demás ayuntamientos de España. Gracias, Javier. Por parte de los grupos municipales participa Priego. Bueno, antes de emitir el voto de la moción que hoy presenta el Grupo Municipal del Partido Popular sobre la creación de una concejalía de eliminación de barreras arquitectónicas, me gustaría recordar el pasado pleno, muy pasado pleno del mes de septiembre de 2015, recién entrado en la corporación, que estrenamos, como bien sabéis, a partir del mes de mayo, junio. Presentó mi grupo municipal una moción, precisamente, además consensuada con colectivos sociales, sobre la eliminación de barreras arquitectónicas, en mi opinión mucho más proactiva, y que tenía muchas más medidas concretas al margen de las simbólicas, que también son importantes. Yo no voy a decir que no, los símbolos, aunque no sean muchas veces acciones concretas, tienen también su importancia. Dicha moción, que traía diversas medidas, fue por el mismo concejal que hoy está presentando esta moción, en algunos casos pues vilipendiada, o incluso diría pues tuvo un tono un tanto burlesco con la moción, aunque es cierto que al final fue aprobada incluso también por su mismo grupo, precisamente haciendo alusión a algunas de las medidas que se proponían, pues como he dicho, con un tono que yo creo que dejó un poco que desear. Hoy, pues algunas de esas medidas que proponíamos, varias de ellas se han cumplido, medidas concretas de obras relativas, por ejemplo, a la eliminación de barreras en ciertos puntos de nuestro municipio, tema de adoquines, pasos de cebra, por ejemplo, el reservar espacios para poder visibilizar las procesiones de Semana Santa, una cosa que solicitábamos en esta moción ya de 2015, repito. Poner en marcha ese Consejo de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, que es cierto que existía de antes, pero que en esta legislatura y en la anterior no se había llegado a convocar, y que en dicho Consejo pues también estuvieran representados colectivos que están precisamente, que algunos de ellos lo han nombrado Javier, pues inmersos en estos procesos de eliminación de barreras arquitectónicas. Yo voy a votar a favor de esta moción, creo que tiene cuestiones interesantes. Decir que efectivamente, como aquí dice, una concejalía de este tipo tiene que estar más para coordinar y para labores de concienciación, porque la eliminación de barreras arquitectónicas tiene que ser transversal a distintas áreas del ayuntamiento, áreas y delegaciones, desde igualdad, desde infraestructuras, juventud, deportes, cultura. En todas las delegaciones se puede practicar, como otra serie de cuestiones, otra serie de incluso delegaciones que tenemos, que también se tienen que practicar de una forma transversal. Tenemos, por ejemplo, la perspectiva de género, la igualdad, la transparencia, la participación ciudadana, la visibilización de colectivos LGTBI incluso también la participación ciudadana. Tienen que ser transversales y tienen que implicar a todas las delegaciones, áreas del ayuntamiento, como es esta moción de barreras arquitectónicas.
Sobre la cuestión de la partida, bueno, se propone de una forma simbólica. Yo entiendo que nunca están de más las acciones concretas que se pueden además consensuar de una forma, no se pueden, sino que se deben de llevar a cabo junto con los colectivos implicados directamente, pero sobre todo no perder esa perspectiva de transversalidad de la eliminación de barreras arquitectónicas. Así que el voto, como he dicho, a favor. Grupo andalucista. Bueno. Buenas tardes. Me sorprende la moción, por un lado gratamente, por otro lado me sorprende que no esté más actualizada, dado por todo el asesoramiento que has comentado, ¿no?, que has tenido. Yo he hecho en falta, pues, por ejemplo, está el concepto de diversidad funcional. Si hablamos de una discapacidad, no solamente la discapacidad física, actualmente el concepto que se utiliza es de diversidad funcional, donde se habla de que se pone el centro, el punto de atención en las personas y en la diversidad de funcionamiento en las actividades habituales de la vida diaria, el desplazarse, el leer, el ir al aseo. Entonces, es un concepto es más avanzado y es más actual. Eso por un lado. Por otro lado, también he echado en falta una ley muy reciente, muy reciente, y me extraña mucho no haberla visto aquí, porque es la Ley 4/2017, 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía. En esa ley, que es esta, viene definido todas las actuaciones, los planes que tienen que desarrollar a nivel general en Andalucía y a nivel local las administraciones locales. Los recursos, las medidas a nivel educativo, a nivel de comunicación, a nivel de accesibilidad, a nivel de, por ejemplo, de mujer, de lo que es la igualdad de oportunidades en cuanto a mujer y discapacidad, de turismo, de deporte, accesibilidad universal. Es decir, aquí lo define todo. De hecho, en su artículo 79 de la participación social e iniciativa social, ahí habla del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad. No podemos olvidar que en el Ayuntamiento, bueno, pues hay un Consejo Municipal de Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Quizás esta ley es más amplia y quizás la moción me sorprende por ese enfoque, ¿no?, de que no es solamente la eliminación de barreras arquitectónicas, sino que tenemos que tener una mira más amplia, ¿no?, de decir, no es solamente lo arquitectónico, es lo social, es lo cognitivo, es la comunicación, y eso falta, ¿no? O sea, falta coordinar. No dudo que desde diferentes áreas se hacen actuaciones, se tienen en cuenta la inclusión social de las personas con diversidad funcional, pero quizá, por eso me sorprende gratamente, porque bueno, si a lo mejor esa figura de concejal o concejala, que orqueste esas medidas, que supervise el cumplimiento de esas medidas que aparecen en una ley. Una ley que está por desarrollarse, pero que contempla todo esto, que ya es nuestro referente y que debería aparecer aquí como el referente de esta moción, para enmarcarlo a nivel normativo. Igual, pues ahí viene la participación social, como he comentado, pues que la elaboración de planes de programa o de cualquier actuación pública que se desarrolle para llevar a cabo las medidas recogidas en esta ley, y se deberán prever instrumentos y cauces necesarios para que garanticen la consulta de participación de las personas con discapacidad y sus familias. Aparte de esto, el concepto de inclusión social es muy importante, no lo tenemos que creer, no solamente en papel, no solamente en un discurso, sino debe ser real. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que sea usted el que defienda esta moción, habiendo una concejala aquí que podría perfectamente hacer, defender con propiedad y desde esa perspectiva de la inclusión, es decir, pues lo que es esta moción, ¿no? Me hubiese gustado, hubiese disfrutado y vamos, que eso lo he hecho también en falta. Y luego, bueno, en definitiva, se trata de cumplir la ley. Ya digo que me sorprende gratamente, me parece una propuesta interesante. Interesante en el sentido de que haya alguien que supervise que esto se cumpla, que se cumplan medidas desde todas las áreas de manera transversal, que se lleguen a cabo, que se ejecuten y que no sea solamente de la eliminación de barreras arquitectónicas. En definitiva, yo eso es lo que concretaría, ¿no? Es decir, que aunque ya está el Consejo de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, aunque ya se hacen actuaciones desde de los servicios sociales, desde sanidad, desde diferentes áreas, es decir, que no solamente debe ser un área, pues lo que yo definiría es, en base a esa normativa y esa ley que ya tenemos vigente, que está vigente, pues vamos a concretar en planes y actuaciones de las diferentes áreas, vamos a supervisar que eso se controle. O sea, una figura de control y supervisión de esas actuaciones. Es lo que yo aquí definiría y modificaría. Entonces,
Luego, solicitar a la Diputación, es que lo que tenemos que solicitar, bueno, tenemos que solicitar que se cumpla la ley, pero a la Administración en general. Y otra cosa, por cierto, que tenía que apuntar, no solamente cuando habláis de accesibilidad cognitiva, falta también, pues, partiendo de esa diversidad funcional, por ejemplo, los intérpretes de lengua de signos. Un ayuntamiento no tiene recursos propios para abastecer todo lo que esto supone. Por lo tanto, sí o sí, tiene que depender de planes como los que se plantean en esta ley. Porque no solamente el uso de pictogramas o de señales, no, son una serie de recursos que necesitamos apoyo económico de administraciones más grandes, ¿no? Entonces, pero que también yo añadiría a esta moción, o lo pediría, que no solamente, o sea, que para esa diversidad funcional, pues también ese intérprete de lengua de signos. Ya digo que son cosas complejas, que esto no tiene capacidad un ayuntamiento para dar respuesta a todo este tipo de recursos, sí para solicitarlo. Sí, para solicitarlo. Y luego, no he entendido una cosa, me gustaría que si me la podía explicar. ¿El uso de aplicaciones cognitivas en la atención, a qué se refieren concretamente a eso? Me sorprende que no lo sepa. Hoy en día hay una serie de aplicaciones, una serie de herramientas en las cuales personas con dificultades con comunicación, a través de esas app, simplemente marcando una serie de botones, comunican lo que necesitan. Esos son gente, el SAC, Sistema de Alternativa Aumentativa de Comunicación, no son aplicaciones cognitivas, una corrección técnica, simplemente. Aplicaciones que además están en el mercado, además son gratuitas, con lo cual no hace falta ni pedir subvención en ninguna de las demás administraciones. Y a las cuales gente que no ha podido comunicarse jamás con los demás, a través de esas aplicaciones pueden hacerlo. Pero si usted le quiere poner un nombre técnico, le ponemos le corrijo que por eso da lugar a confusión, porque las aplicaciones cognitivas a las que usted se refiere son sistemas aumentativos alternativos de comunicación para que las personas que no tienen posibilidad de comunicarse con el lenguaje oral que nosotros tenemos tengan otra alternativa y son gratuitas. Pero eso da lugar a confusión. Entonces, son términos que si nos ponemos en una moción tiene que ser con cierta seriedad y rigurosidad, ¿vale? Le aseguro que las personas con discapacidad lo han entendido todas. Las personas con discapacidad lo han entendido todas. Sí, porque quien lo utiliza lo conoce. Las familias y las personas que utilizan estos sistemas lo conocen, ¿vale? Entonces, simplemente añadir que me parece interesante con esas correcciones que me gustaría que se corrigieran y, bueno, desde esa perspectiva de una concejal de supervisión y control de esas medidas. A favor. ¿Socialista? Sí, bueno, pues antes de emitir nuestro voto, pues desde el Partido Socialista entendemos que desde nuestro ayuntamiento y en concreto desde varias de las áreas, la mayoría de ellas, se trabaja la transversalidad en cuanto a contar con todos los agentes implicados para lo que es la mejora de la vida de la ciudadanía con movilidad reducida y personas con discapacidad. De hecho, ya existe, como se ha hablado, la comisión de barrera arquitectónica, que se convoca el área de infraestructura y además en esa comisión se cuenta con todo el tejido asociativo, tanto personas con alguna discapacidad como otras que no, alcaldes pedáneos, en fin, es una comisión donde se recogen las demandas que sí que es verdad que la mayoría de ellas son temas de barrera arquitectónica. Decir que nos sorprende que durante los 6 años que han estado gobernando no se le haya ocurrido, ¿no?, el crear esta concejalía. Y bueno, quizá yo creo que lo que sí que hay que seguir trabajando desde la área es la concienciación, la importancia que tiene la formación desde la área y el pasar la información de lo que se quiere hacer, cómo se tiene que hacer y dotar. Es que hay que dotar, yo creo que hay que dotar. No sé si estamos capacitados como para dotar una concejalía de los recursos económicos que se necesitan para llevar a cabo todas estas medidas que ahora mismo se están poniendo sobre la mesa. Yo creo que habría que empezar por coordinarnos aún más desde esa comisión que ya está creada y trabajar para que poco a poco pues vayamos mejorando la vida y la calidad de los ciudadanos que en este momento pues y que son el colectivo que necesitan de estas medidas. Por nuestra parte, nuestro voto va a ser abstención, porque creemos que lo que hay es que mejorar lo que ahora mismo tenemos y empezar a trabajar poquito a poco y no utilizar sobre todo pues políticamente a este colectivo tan vulnerable, porque yo creo que empezar desde lo alto, yo creo que desde lo que tenemos abajo tenemos que ir mejorando y no ponernos límites a una altura que ahora mismo pues no podemos de un día a otro trabajar en esa línea. Así que yo creo que hay que trabajar mucho más en el sentido en el que estamos trabajando. A ver. Bueno, vamos a ver por parte. Yo al señor de Participa Priego
Le reto a que traiga el vídeo donde yo trato de forma burlesca la creación de la comisión. Es mentira, es falso. Pero además lo que me parece burlesco es que en 10 meses que llevan gobernando hayan convocado una comisión de barrera arquitectónica, una, cuando en el periodo que gobernamos nosotros y a raíz de la moción que se presentó por parte de ustedes, se convocó cada mes o a lo máximo 2 meses. Y ahí están las actas, y él lo puede comprobar, y en 10 meses han convocado una comisión de barrera arquitectónica, con lo cual, en 14 meses, pues, con lo cual me parece burlesco. Una han convocado, en la que se decidió qué acción se iba a hacer con los fondos, y ahí tiene a sus compañeros, a lo cual usted no ha dicho nada en ningún pleno, de que después de 14 meses no se haya convocado esa comisión. Y, señora Nieto, a usted le sorprende muchas cosas, pero lo que a mí me sorprende es que el primer acto de desigualdad que se comete hablando de este tema lo haga usted diciendo que esta moción la tiene que presentar una persona con discapacidad, con lo cual ya la está discriminando del resto. Esta persona es exactamente igual que los demás y esta moción la puede presentar cualquier persona que esté concienciada y la hacemos como grupo. Una cosa es que alguien la diga y sea el que la lleve a cabo, pero es el grupo. Y lo podía haber hecho perfectamente mi compañera, como lo podía haber hecho perfectamente mi compañero, ¿vale? Conforme a la ley que usted me comenta, es verdad, ¿dónde está? Pero ¿dónde están los hechos? Si precisamente pedimos que se cree una concejalía para que todas esas cosas, y he nombrado la convención, porque como comprenderán no le voy a traer todas las leyes, que hay muchísimas leyes a nivel europeo, nacional y regional sobre el tema de discapacidad. Le he traído una referencia a la Convención de Naciones Unidas, porque no nos vamos a poner aquí 2 horas a hablar de leyes. Pero precisamente lo que nosotros pedimos es que desde esa consejería se desarrolle toda esa legislación que existe pero que no se desarrolla. ¿Vale? Entonces, bueno, del Partido Socialista se hacen cosas, evidentemente, y yo lo he dicho en la exposición, pero al final está hablando de barreras arquitectónicas, de que todo lo que hacemos es físico, y yo he sido consejero de infraestructura, lo hemos hecho así, pero hay más cosas. Y hay cosas que además no necesitan presupuesto. Hay cosas que son de concienciación, y tú lo has dicho bien, de concienciar a los trabajadores del ayuntamiento, de que cualquier persona, porque al final pensar que todos tenemos a personas con discapacidad cercanas. O sea, no está sensibilizado con este tema solo el que tiene discapacidad, sino todas esas personas que tenemos en el entorno que la tienen. Y que esas personas puedan llegar al ayuntamiento y que el ayuntamiento de Priego sea pionero y ejemplo de la atención a esas personas. Bueno, agradecer el apoyo de los grupos y... Un momentito solo. Aquí. Bueno, es que no tras esta... No, entiendo que no hay lugar a la réplica. Viene aprobada la moción. Pasamos a la siguiente moción que presenta el Grupo Popular para solicitar mayores dotaciones educativas en nuestra localidad de régimen especial. Defiende la moción, ¿quién? La concejal Cristina Casanueva. Tiene la palabra. Bueno, pues esta moción viene a raíz de un poco la nueva ampliación de cursos en otros municipios de nuestra provincia, y porque sobre todo estamos viendo que nos estamos quedando atrás respecto a esa dotación educativa de régimen especial. Para que nos entendamos todos, pues en Priego tenemos la Escuela Oficial de Idiomas, en la cual se han estado reclamando nuevos idiomas, y el Conservatorio de Música, pues que es una reclamación histórica, por no decir prehistórica ya, el tema del grado profesional. Ya nos hemos contado en la moción el número de veces que se han solicitado mejoras para ambas cosas, por AMPA, vecinos, plenos, incluso grupos parlamentarios, que a día de hoy, pues la verdad que no ha tenido su fruto. Respecto a la Escuela Oficial de Idiomas, este año se han cumplido 15 años y en estos últimos años hemos visto cómo se han ido disminuyendo unidades, en este caso 4 clases, y con ello también profesores. Hemos pedido nuevos idiomas para sustituirlos aquí en el Pleno de esas clases que se han ido eliminando sin que haya habido respuesta alguna por la Consejería. Y este año pues se dota, en su día se pidió el chino y el alemán para implantarlo, y este año implantan el chino en la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba, y en Lucena el año anterior implantaron el C1 y este año van a implantar un nuevo idioma que es el alemán. Es decir, nos alegramos por ello, pero una vez más
Priego se queda fuera de los planes de nuevos idiomas en nuestra escuela oficial. Entendemos que se está potenciando las escuelas oficiales donde más población hay, en este caso Córdoba y Lucena, y creemos que es importante pues, que eso se trabaje y que no tendamos a esa extinción de la escuela oficial de idiomas aquí en Priego. De hecho, ya alguna iniciativa que se trajo, que cuando se estuvo dando o se trajo unas bases para dar subvenciones a las matrículas en idiomas, desde nuestro grupo pues solicitamos y se hizo una enmienda para que la Escuela Oficial de Idiomas tuviese más puntuación a aquellos alumnos que solicitasen esa ayuda, aunque luego es verdad que no solicitaron de esa ayuda. Por otro lado, el conservatorio, pues, como he comentado antes, es una reclamación histórica. Seguimos igual y eso que se le han ofrecido hasta espacios para que se amplíe el grado profesional, a lo mejor incluso el primer ciclo, que es donde tiene más facilidad porque las asignaturas son las mismas. Igual hablamos, Lucena el año pasado, pues por esa lucha que tuvieron continua, ampliaron su enseñanza en percusión. Y este año, pues, la Junta de Andalucía en Córdoba amplía la danza contemporánea en el Conservatorio Profesional de Danza y en Baena, pues, la enseñanza de trompeta. Todo esto estamos viendo cómo amplían enseñanzas, pero en Priego, aunque se reivindican, no se llega a nada. ¿Qué pedimos desde el Partido Popular? Pues muy sencillo. La supresión que hemos tenido durante estos años, porque para este año sí es verdad que no se suprime ninguna, pero sí las que ya se han convertido, que es lo que han hecho en Córdoba y en Lucena, reconvertir esas clases que tenían menos alumnos en nuevos idiomas, pues que proponemos que se estudie el tema del italiano, que creemos que es un idioma que puede ser bastante importante en la zona, sobre todo vinculado al sector oleícola, y que además no lo tienen ni Lucena, ni lo tendría tampoco la Escuela Oficial de Idiomas de Alcalá la Real, que también hay que decir que está bastante cerca y que tiene los mismos idiomas que nosotros, con lo cual sería un ámbito bastante amplio y bastante ligado a lo que es uno de los factores fuertes de nuestra economía. En segundo lugar, solicitar la reunión que ya se pidió en su día de toda la corporación con el delegado de Educación para tratar tanto el tema del conservatorio como la Escuela Oficial de Idiomas, ya que hubo un acuerdo plenario que no se ha llegado a cumplir. Y tercero, pues igual que en agosto de 2017 también se acordó crear una mesa de trabajo en la que estuviesen representados los grupos políticos del municipio, el AMPA del conservatorio, el profesorado y todos aquellos colectivos de asociaciones que quisiesen participar, de forma que el trabajo fuese conjunto y una única voz. ¿El por qué, sobre todo el conservatorio? Porque entendemos que es donde siempre han ido cambiando las reglas del juego para poder implantar el grado profesional y que es importante que se vaya unido. De hecho, la demostración, pues, para bien la tenemos de Lucena, que cuando se trabaja todos a una se consigue lo que se pide. Y, bueno, simplemente pedir el voto para que salga adelante la moción. ¿El grupo participa? Bueno, respecto a esta moción, bueno, antes de pasar a analizarla brevemente, me gustaría de nuevo recordar que el Partido Popular, no voy a hablar de nuevo de los precedentes históricos, ni mucho menos, simplemente pues que la gente que nos está viendo pues recuerde, recupere por ahí por internet o en las propias actas que están colgadas en la página web el pleno del mes de febrero y bueno, veamos cómo hoy se defiende educación pública, en febrero se defendía educación modelo privado concertado y bueno, pues de una forma, cuando quieran ustedes sigo, ¿vale? Pues por un lado, nadando y guardando la ropa, estamos en esa dinámica como siempre. Al final a lo mejor deberían de ustedes aclararse de qué tipo de modelo queremos y qué tipo al final de sistema educativo pues queremos fomentar. Yo, por supuesto, el público, siempre ante todo, por encima de cualquier otro modelo.
Hay que decir que hemos intentado consensuar esta moción con el Partido Popular. Además, mi grupo y también luego en las exposiciones lo mencionarán también, supongo, el grupo andalucista y el grupo del Partido Socialista antes de este pleno. Hemos intentado que esta moción se llevase por todos los grupos precisamente porque lo que está intentando, además, su partido es patrimonializar la defensa de la educación cuando, hemos dicho, pues carecen prácticamente de toda legitimidad. Sigo también poniendo en antecedentes, antes de hablar del contenido de la moción, con el que en rasgos generales hay que decir que estoy de acuerdo y creo que no está mal redactada. Creo que, bueno, aparte de todo esto del consenso, creo que no se plantea ese máximo consenso posible, pero bueno, sobre todo poniendo en el contexto actual, como quería señalar, lo mismo que hemos denunciado en muchas ocasiones, la dejación de la Junta con nuestro municipio en materia sanitaria, pues también tengo que reseñar pues los últimos acontecimientos en materia educativa, los últimos logros que se han conseguido por parte de Priego. Sabemos ciclos formativos y bachillerato de adultos, que es una de las reivindicaciones, yo creo, más importantes, junto con la selectividad, que a lo mejor pues tiene menos entidad, pero también era una demanda muy histórica de nuestro municipio. Lo mismo que se pone lo malo, que yo soy el primero en decirlo. De hecho, ahora después presentamos una moción sobre sanidad, también pues hay que decir la otra parte. Se habla también de las unidades en las cuales bueno, voy a hablar ya un poco de la moción. Ustedes, por ejemplo, me llama la atención cómo parece que nos muestran como una mala noticia que en Lucena se haya implantado la línea de C1, cuando sí, aquí pone eso. No tienen ustedes que, luego si quieren matizarlo, lo pueden matizar todo lo que ustedes quieran. Como eso le ha perjudicado a Priego, porque venían gente de Lucena, cuando siempre lo que estamos pidiendo es precisamente eso, que haya más oferta educativa. Y que, bueno, pues es bueno también, creo yo, que en Lucena haya C1, lo mismo que es bueno que haya atención temprana en Baena. Es bueno siempre para las familias porque son cuestiones que se demandan siempre y que además facilitan las cosas, en este caso a los estudiantes de inglés. Así que, por lo tanto, yo creo que nos tenemos que alegrar de eso, aunque a nuestra escuela de idiomas pues tampoco le ha significado una reducción de unidades, que tendremos que analizar también por qué se ha dado este caso, porque se han reducido las unidades. También, bueno, pues se habla precisamente de esa, bueno, es verdad que nosotros lo hemos solicitado, solicitamos el alemán, solicitamos el chino, ahora ustedes solicitan el italiano. De hecho, la propuesta que le habíamos hecho llegar es que, bueno, a lo mejor la gente pudiéramos consultar a la ciudadanía sobre qué idiomas prefieren, qué idiomas te han propuesto el italiano, y sobre todo intentar consensuar esta moción. ¿Qué idiomas prefieren? Porque hay otros idiomas que pueden ser muy interesantes. Planteaba antes el árabe, que creo que también tiene mucha influencia en el sector oleícola. El ruso también, que hoy en día con los mercado tan potente, ¿no? O incluso, bueno, pues en alemán está en Córdoba, pilla un poco lejos también, ¿no? Es decir, que se pueden plantear otras alternativas y lo ideal sería pues llevar a cabo una consulta ciudadana. Yo por esto, la verdad es que me apena que ustedes no quieran consensuar las mociones, no quieran que estas cuestiones que deberían de ser, como ustedes decían en muchas ocasiones, de corporación, pues incluso cuando les tendemos la mano se nieguen a cogerla y, bueno, pues quieran apuntarse un tanto, que yo lo entiendo a nivel político. Estamos a menos de un año de elecciones y ya están ustedes con vuestro cálculo, y yo entiendo que también el tema de apuntarse tantos, pero si de verdad pensásemos en nuestro pueblo, quizás más que apuntarnos el tanto con una moción, querríamos intentar que en esta moción aparecieran todos los grupos municipales e incluso pudiera surgir de ese tejido asociativo. Lo dicho, yo estoy de acuerdo con muchas cuestiones, pero no con el espíritu con el que presentan esta moción, y lo que vamos a hacer es plantear una alternativa similar, pero que lleve a cabo pues estos matices que he señalado, y que intentemos pues que esa alternativa sí que salga con todo el apoyo de los grupos municipales. Así que el voto va a ser en contra. Grupo andalucista. Bueno, ¿sí? Bueno, en cuanto a esta moción, ya lo ha dicho David, ¿no? Le hemos propuesto el hacer una conjunta en el próximo mes donde se amplíe, se mejore la propuesta, partiendo de la que ya presentamos en julio, que era una propuesta conjunta que la aprobamos todos
en el pleno 31 de julio, donde recogíamos más ciclos formativos, hemos conseguido ciclos formativos, hemos conseguido cosas, bueno, pero no podemos parar ahí, estamos de acuerdo con ustedes, es decir, hay que seguir reivindicando cada año. Esto es interés común para todos y aquí, y recojo vuestras palabras, bueno, sus palabras de un trabajo sea conjunto y una única voz, no podemos exigir cosas de trabajo conjunto si nosotros aquí no reflejamos ese trabajo conjunto y esa única voz. Y es a lo que yo un poco hago, trato de reivindicar aquí, ¿no? Es decir, ese trabajo conjunto, una única voz, donde ampliemos esas propuestas que ustedes recogen en esta moción y donde además nos basemos en la propuesta de un idioma, haciendo un tanteo, haciendo una encuesta, diciendo qué es lo que realmente puede funcionar aquí en Priego, qué otro idioma. Mantener lo que tenemos, pero mejorar también con un idioma que, oye, pues que la gente dé respuesta, no lo que yo pienso o lo que yo opino, con datos, porque en realidad en la delegación y en la consejería lo que nos van a pedir es unanimidad, acuerdos aprobados en unanimidad, en pleno, y aparte con datos. Entonces, yo lo que hago es, lo que os solicito, lo que apelo, la apelación que hago es de vamos a trabajar primero nosotros conjuntamente y vamos a alzar esa única voz, vamos a reflejarla en una propuesta conjunta el próximo mes o aquí en Boche, no sé si se podría hacer aquí en Boche, donde recojamos, ampliemos, mejoremos esa propuesta. Nos parece estupendo, nos unimos a todo lo que sea para Priego propuestas educativas. ¿Hay que reivindicarlas cada año? Pues cada año estaremos reivindicando, o los que estén en el futuro cada año reivindicando, hay que hacerlo así. Hemos conseguido unas cosas, bueno, vamos a seguir consiguiendo cosas y la única manera es trabajar conjuntamente y de forma unida. Entonces, mi apelación o mi solicitud es que esta propuesta se deje de forma que para el próximo mes presentemos una propuesta conjunta y además con una encuesta donde podamos recoger qué idiomas serían interesantes para los ciudadanos. Simplemente eso, y presentar esa propuesta conjunta igual que se hizo el año pasado y con lo que conseguimos todos, con esa propuesta conjunta, con lo que conseguimos todos, que se nos solicitara un ciclo formativo y el bachillerato de adultos. Es la única forma de conseguir cosas para el pueblo. Entonces, eso es lo que yo apelo, es decir, o hacerlo ahora en Boche o esperarnos al próximo mes. Grupo Socialista. Bueno, nosotros nos sumamos a lo que ya han comentado tanto Participa Priego como el Partido Andalucista. La verdad que usted lo ha dicho, yo me he quedado con una frase, trabajar todos a una. Nosotros les hemos ofrecido presentar una moción conjunta mejorada sobre lo que ustedes nos proponen. Porque yo también esperaba en su intervención un poco más de rigor, más de entrar más en profundidad, en analizar más los datos de por qué la Escuela Oficial de Idiomas de Priego, bueno, pues no hay demanda de la gente, porque los vecinos y vecinas de Priego, bueno, pues no se matriculan en nuestra Escuela Oficial de Idiomas. Y como decía la compañera, bueno, pues el año pasado se presentó una moción conjunta. Yo sé que a ustedes les molestan las cosas positivas de la Junta de Andalucía, pero bueno, hay que reconocer que nos han concedido un ciclo formativo con formación dual, que además está teniendo una gran aceptación, y el bachillerato nocturno. Vamos a seguir reivindicando. Nosotros reivindicamos indistintamente del color del partido que gobierne, para el bien de nuestro pueblo. Y le repito lo que usted ha dicho, trabajar todos a una, pero parece ser que no es lo que ustedes desean. Tiene la palabra Cristina, portavoz. Vale. A mí un poco lo que me sorprende es lo de que se ha querido traer conjunta. Primero porque esta moción se llevó a la Comisión de Hacienda el jueves pasado, nadie ha dicho nada, nadie. Entonces, desde el jueves hasta este jueves va una semana, nadie ha dicho que se trajese conjunta. Y me llama la atención que se hable de que se ha querido consensuar. Si lo que nos habéis pedido hace 5 minutos antes de entrar al Pleno ha sido que la dejemos sobre la mesa porque queríais hacer un proceso participativo para ver los idiomas que se podían implantar además del italiano, que no hay problema. Nosotros hemos dicho que habíamos trabajado la moción, queríamos traerla. Además, yo soy parte del Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas y el italiano ha sido, la propuesta también sale de allí, se ha consensuado allí. El tema de por qué no hay demanda, pues es bastante sencillo. Los colegios desde pequeños están impartiendo inglés y francés.
el inglés se ha necesitado para poder trabajar, para poder terminar las carreras en los últimos años, y mucha gente ha sacado el B1, el B2, lo que necesitaba, pero no en la Escuela Oficial de Idiomas, que tiene un curso, son 5 cursos, sino en un intensivo, porque tenían necesidad. En la Escuela Oficial de Idiomas pues hay gente pequeña y hay gente mayor, hay de todas las edades. Entonces, el tema es que la gran mayoría, de hecho eso se ha hablado dentro del Consejo Escolar, tiene esas titulaciones. El por eso es pedir titulaciones o idiomas nuevos que sean diferentes, al igual que cuando se hablaba el señor portavoz de Participa con el tema del alemán, está demostrado que cuando se ha dado otro idioma en otros lugares que tienen mayor población, aquí no tienen incidencia. Si ya han puesto en Lucena el alemán, se puede reclamar. Si yo, perfecto. Si la cosa es que estamos hablando que se ha estado mezclando un poco, o el chino lo han puesto en Córdoba, con lo cual, pues, yo creo que es complicado que enseñanzas nuevas que se han implantado no la implanten aquí, que es pedirlas, perfecto, se puede pedir, pero entiendo que algo que no está implantado en las otras escuelas oficiales puede ser más favorable. Me da igual el árabe, el ruso. Es decir, nosotros hemos hecho la propuesta porque la hemos hablado y entendíamos que estaba dentro del sector que puede incidir. Con respecto al señor López, nosotros defendemos, estamos hablando de esto que es educación de régimen especial, es decir, no es obligatoria, con lo cual las dotaciones que tenga nuestro municipio públicas las vamos a defender. Y lo que usted estaba intentando tergiversar es con el concertado privado, que es educación obligatoria, y que nosotros estamos de acuerdo en la pública, en la privada, en la concertada, porque entendemos que son los padres los que tienen que tener la libertad de elegir dónde quieren que estudien sus hijos, que ahí nosotros no vamos a entrar. Y respecto igual con el tema de los ciclos, me parece estupendo, pero es que estamos hablando de únicamente lo que son de régimen especial, que régimen especial, según la Junta de Andalucía, son las enseñanzas artísticas, música, danza, arte dramático, artes plásticas y diseño, y las enseñanzas de idiomas. El resto son complementarias, es decir, sería otra moción totalmente diferente, que pueden ustedes redactarla y ampliarla, y la traemos aquí el próximo pleno y sin problemas. Y todo lo que sea dotación, genial. Y si este año ha habido mayor dotación de ciclos formativos, perfecto, porque serán más alumnos que vendrán de fuera y más posibilidades que tendrán los prieguenses sin necesidad de irse a otros municipios. Es decir, que no entiendo el por qué decir que no se ha hecho, que le sorprende que no se traiga consensuado, que somos muy malos, cuando eso no ha sido la realidad. Y si no, pues el portavoz ha sido el que ha estado hablando 5 minutos antes con ustedes y no se ha trasladado nada en una semana. Nosotros traemos y estamos intentando traer iniciativas positivas independientemente, porque vemos que hay necesidades que no se están cubriendo. De hecho, la mesa del conservatorio, si tanta unidad querían, se podía haber implantado desde hace un año. No se ha hecho nada. Las reuniones que se tienen pedidas con el tema de carreteras, tampoco. Con este tema, con la EO y con el conservatorio, tampoco se nos ha llamado, y sabemos que han tenido ustedes reuniones. Y se aprueban aquí las cosas en el pleno, y la unidad esa que hablan ustedes de los 3 grupos no se está llevando a cabo. Cumplan la moción, llamen y hablemos de datos, y entonces los datos serán los centros los que los tengan que aportar, no yo. Por eso era estoy poniendo en valor las necesidades y luego trabajamos sobre los datos, que son los centros los que los tienen que aportar. Entendiendo que no se retira la moción, con los votos en contra de los grupos municipales, pues se somete. Si es verdad Grupo Participa, Grupo Andalucista. Un momento, Sí. Manuel. Que por mí en la moción no hay ningún problema en incluir un 4º punto en el que durante un mes, como 2 meses, antes de que se tenga la reunión con el delegado, se haga un proceso participativo para ver qué idiomas de los 20 o 23 idiomas que hay se abra la gente vote. Eso no hay mayor problema en incluirlo, si esa es toda la problemática. Grupo Andalucista.
Cristina, no, la problemática no es esa. Lo que no entiendo es la problemática de que el año pasado, el 31 de julio, se aprobara una propuesta con régimen especial y régimen ordinario y ahora lo veáis como separado. Vuelvo a decir que nuestra intención es unificar, que lo que no tiene sentido es decir que es unir fuerzas en esto, que esto no tiene otro sentido, que es ampliar, mejorar esta propuesta con también ese régimen ordinario que tenemos que volver a insistir a solicitar, que no podemos olvidar. Y el año pasado se ha aprobado todo conjunto. O sea, que ahora el que defienda que sí es que estamos en régimen especial, no, es oferta educativa para pliego todo lo que se presentó, lo que no se ha concedido y tenemos que volver a presentarlo. Entonces, es mejorarla, es ampliarla. Es ampliar en Boche se puede hacer, es decir, lo que vosotros habéis solicitado más los ciclos formativos, volver a solicitarlo, es eso, que no es más, y de forma que sea algo unánime, que salga con una única. Si os pido, por favor, estamos en un momento de votación, si se está votando, se vota, si se va a llegar a un acuerdo o hace falta un receso, se pide un receso, pero no aquí No se trata que de haya un llegar a un poco acuerdo. de orden. Se trata de llegar a un acuerdo, simplemente. Con su permiso, señor alcalde. ¿Tiene usted ahí delante las propuestas de los cursos? ¿Son los mismos que los del año pasado? Vamos a ver. Disculpen un momento, ¿necesitan un receso para verlo? Por nuestra parte, el cuarto punto que ha sugerido mi compañera de la consulta, si se quiere incluir, y el quinto, toda la relación de... Le vuelvo, si quieren. La propuesta es clara. Un receso y lo acordáis todo y lo dais bien y ya no, porque si no es un poco de lío, o sea, un receso de 5 minutos.